Buenas tardes, ingeniero Kevin, mucho gusto. Mi nombre es Wilson Andrés Paquela Pérez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de 10º semestre y me encontraba pues estudiando el tema de evaluación, modelación ambiental. Pues en este momento ya encontramos en la fase 5 y ya sería la evaluación final. Dentro de esta, pues digamos que la fase final, pues la idea era elegir un artículo pues de los temas planteados y pues en este caso he decidido tomar el artículo que es la relevancia y la humedad del suelo mediante teledetección y modelización hidrológica. Entonces, a continuación, pues quiero tratar unos de los eh, ítems que serán, pues, digamos que explicados dentro de la presentación. Entonces, tenemos la introducción, tenemos el resumen, tenemos el planteamiento de las files, la hipótesis planteada, el marco de la modelación, análisis y las conclusiones. Dentro de la introducción, pues, tenemos información general. Pues el artículo fue generado por los autores Luke Schwab, David Ham, fue la entidad del Centro de Gestión de la Investigación de Agua y Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Bristol, en Reino Unido. El año de publicación de esta revista fue en el 2016 y fue la edición 154. La revista se llama Procedia Engineering y el artículo se encuentra entre las páginas 1368 y 1375. A continuación, pues ahí podemos, yo está el link donde podemos consultar la revista, si es de nuestra elección. Entonces, ¿por qué se genera el artículo? Porque básicamente la existencia de la información que se tenía de la humedad del suelo, pues realmente era presentaba muchas discrepancias entre una información y otra y pues la idea era como copiar esa información para unificar criterios. Entonces, pues esto es basado en que la humedad del suelo es realmente muy importante en muchas de las áreas que actualmente, pues digamos que nosotros vivimos, como es el tema de la agricultura, la meteorología, las investigaciones climáticas e incluso la predicción de peligros naturales. Adicional a eso, el dato de la humedad del suelo es una medida pues, muy importante de la hidrología pues, operativa para pues, planear, desarrollar, ejecutar algunos procesos o actividades que tengamos planteadas. Los modelos existentes presentan pues, variadas fallas predictivas, por lo mismo que decía hace un momento, de que pues, en este caso la información que se tenía realmente era un poco errónea, unos datos de investigación con otros que se podían compilar y pues el traslado de esa información generaba pues, muchas inquietudes y muchas dudas. El modelo de teledetección satelital pues, tiene gran potencial para proporcionar mediciones de humedad del suelo pues, a gran escala, teniendo en cuenta pues, que se hace a nivel de globo terráqueo y pues, se hace por satélites. Existe pues, algunas discrepancias entre la modelación in situ versus la teledetección satelital. Pues esto es básicamente por la credibilidad de la información y porque pues, algunos datos que se han logrado, digamos que compilar o traslapar, pues han generado ciertas incongruencias y debido a eso pues ha generado pues estas discrepancias entre esta información que es en terreno y la información que envía satelital. El artículo pues es un consolidado prácticamente de la bibliografía de las diferentes metodologías aplicadas. En este caso, pues básicamente es eso. Pues el resumen como tal del artículo, pues tener información pues veraz de la humedad del suelo es de importancia para la modelación hidrológica. Esta variable aún tiene fallas en los estudios, lo que dice hace un momento, que pues algunos estudios no son muy confiables y debido a eso pues algunas personas que se interesaba el tema pues hicieron, los doctores que querían desarrollar el tema pues quisieron averiguar, informarse y documentarse y adicional a eso pues generar un criterio pues, propio. Este documento se centra en la exploración de los avances y posibles problemas en la aplicación actual de las observaciones por satélite de la humedad del suelo y en el modelo hidrológico.
Se ha propuesto que la aplicación hidrológico de datos de la humedad del suelo requiere dos componentes interconectados. Uno es los datos de humedad del suelo correspondientes a la hidrología. Y dos, la estructura del modelo hidrológico apropiado compatible con dichos datos. Entonces, ¿cuál es el método más aplicado? ¿Cuál es el que realmente me sirve? Y adicional a eso, ¿cuál sería el mejor método que debíamos hacer y que sea más confiable? Con el fin de cumplir estos dos pues, requisitos, se sugieren las siguientes tareas de investigación. La primera es para llevar a cabo evoluciones completas de observación por satélite de humedad del suelo para el modelo hidrológico. La segunda es que pueden necesitar algunas modificaciones las presentaciones de la humedad del suelo en los modelos hidrológicos de modo que sean más compatibles con las variaciones de humedad del suelo del campo real. Es como básicamente el resumen. A continuación, pues yo quiero es el planteamiento pues, de las files, que son 5. En este caso, pues, ¿a quién involucra el artículo? Los diferentes entes académicos, gubernamentales interesados en el desarrollo de la mejor estrategia para la modelación hidrológica aplicada en la medición de la humedad del suelo. Básicamente, eso fue quien estuvo involucrado en ese tema. ¿Dónde tuvo lugar? Esta predicción es aplicada a grandes existencias del suelo y a nivel mundial donde existe la necesidad de indagar este parámetro. Pues como todos sabemos, es muy importante esta información debido a que el calentamiento global ha generado que muchas zonas, incluso lagos, incluso zonas que eran normalmente húmedas o que tenían un ecosistema estable por su nivel de humedad, pues hayan desaparecido. Entonces lo importante es en este caso saber por qué y pues eso es prácticamente, por eso es el interés del estudio en este caso. Pues ¿qué pasó? Pues las técnicas convencionales de detección de la humedad del suelo que se encuentran con un desarrollo muy prematuro, lo que ha hecho que se apliquen diferentes investigaciones en esta área del conocimiento. ¿Cuándo tuvo lugar? Es una problemática actual y en desarrollo donde no hay certeza de la medición. ¿Por qué se genera? ¿Por qué sucedió? Los métodos in situ presentan diferentes sustancias en las mediciones de la humedad del suelo versus el modelo de teledetección satelital. Entonces esto pues genera inconsistencias. Esto genera inconsistencias que, pues, si revisamos al aplicarlo al modelo hidrológico en el análisis, pues digamos que podría afectar, porque no habría una información como muy concreta y muy real para hacer, pues, tomar decisiones. Bueno, continuamos. Pues esta hipótesis la he decidido plantear, pues, enfocada en el artículo. Es la falta de desarrollo en la consolidación de datos hidrológicos de la humedad del suelo, que ha conllevado a una inapropiada interconexión de datos en un modelo hidrológico. Dado esto en conjunto que hace que sea necesario investigar una investigación aplicada con metodologías que lleven a cumplir con dicho modelo. Es decir, que tengamos un modelo que sea confiable y que al momento de traslapar datos o de hacer mediciones tanto en in situ o vía satelital puedan ser datos confiables o por lo menos con un parámetro de error mínimo. El marco de la modelación. Entonces aquí vamos a mirar digamos uno de los métodos que sería in situ. Este sería el método gravimétrico, único método que mide la humedad del suelo directamente en la tierra. Lleva mucho más tiempo para el proceso de secado del suelo, por lo tanto tiene una baja resolución temporal, con el mejor de 1 a 2 semanas, incluso más.
Se plantea para la calibración de otros sensores de humedad del suelo, tales como reflectometría de dominio temporal, y es útil para estudios climatológicos a largo plazo. Otro método pues es el método de sonda de neutrones, que también es in situ, que es capaz de dar una lectura de humedad del suelo volumétrico directamente de un microprocesador diseñado. No es capaz de proporcionar una estimación fiable a poca profundidad, debido a que algunos neutrones pueden escapar en la superficie del suelo, pues, y en alguna lectura errónea. Ahí podemos ver cómo sería la sonda y cómo sería el método de operación. El método TDR, que es pues, se había demostrado que en su alto valor de control de humedad del suelo in situ. Las ventajas de TDR incluyen alta precisión dentro de 1 al 2% del contenido de la humedad volumétrica, respuesta rápida, falta de peligro de radiación y capaz de producir la estimación de la humedad del suelo continuamente automática. Difícil calibración y mantenimiento. Entonces podemos conocer cuáles serían pues estos métodos. Y ya pues vamos con el método de teledetección, ¿sí? Que en este caso sería teledetección pues, vía satélite. Satélites ópticos miden la radiación reflejada desde las desde la superficie de la Tierra, conocida como la reluctancia. Entonces ahí podemos evidenciar en la imagen cómo funcionaría este método. El satélite tiene un infrarrojo térmico que pues, mide la Tierra por temperatura radiactiva, que está relacionada con la humedad del suelo. Los teledetectores pasivos detienen radiación natural emitida o reflejada por medio de objeto o de área circundante que está siendo observada. La luz solar reflejada es uno de los tipos de radiación más comunes, medidos desde la clase de teledetección. Algunos ejemplos pueden ser la fotografía, los infrarrojos, los sensores SD, por sus siglas, pues, por su palabra por su traducción en inglés, dispositivo de cargas eléctricas interconectadas, en este caso, y radiómetros. Los teledetectores activos, por otra parte, emiten energía para poder escanear los objetos y áreas con el que el teledetector mide la radiación reflejada del objeto del objetivo. Y es un radar puede ser un ejemplo de teledetección activo, el cual mide el tiempo que tarda una emisión de ir y volver de un punto establecido a una localización, la altura, la velocidad, la dirección de un objetivo determinado. Y ya para finalizar, pues serían las conclusiones. Este trabajo tiene como objetivo explorar en diferentes aspectos de los posibles problemas existentes en la utilización de la humedad del suelo actual del satélite en el modelo hidrológico. Los productos de humedad del suelo actual del satélite se calibran principalmente por las observaciones de humedad del suelo in situ y pueden estar directamente relacionadas con la modelización hidrológica de captación. El modelo hidrológico no es compatible con algunas observaciones de humedad del suelo existente, por lo que se requiere un mejor modelo hidrológico. Básicamente es esto. Solo avance en estas dos áreas puede estar en una buena base para una futura asimilación de datos de observación de la humedad del suelo y un pronóstico de datos en tiempo real. Esto podría realmente ayudar muchísimo para muchas industrias, como decía en un principio, para el tema de agricultura. Sería un dato realmente muy bueno
porque se podrían tomar muchas decisiones y se podría tener un estimado de cuáles son las zonas que requieren mayor